Muy buenos días, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo del reporte semanal, hoy día 27 de octubre. Los temas que hemos querido ver esta semana se trata de la absolución de todos los principales implicados en el caso SQM y también los resultados de las elecciones argentinas y, digamos, las acciones de intervencionismo que hizo Donald Trump al respecto. Eh, Respecto al primer tema, aquí estamos también con Juan Rodríguez. Algunos datos importantes que tenemos que tener en cuenta respecto a lo que pasó con la resolución del caso SQM es que primero, bueno, fue considerado el juicio más largo o sea, no fue considerado, es objetivamente el juicio más largo de la historia penal de Chile. Se demoró alrededor de 11 años en terminar de resolverse, con muchas, digamos, igual tuvo muchos procesos intermedios, condenas intermedias, además de medidas cautelares. Ahí, bueno, Marco Enrique Ominami, por ejemplo, tuvo que cumplir varias condenas del tipo firma mensual, arraigo nacional, entre otras. Lo mismo Pablo Longueira y Patricio Contese, que todos fueron declarados inocentes finalmente. Eh, bueno, esto está enmarcado, como sabemos, en el problema que hubo respecto al financiamiento irregular de la política. Eh, Hubo un tiempo que estuvo bastante de moda el concepto de boletas ideológicamente falsas, que se refiere a boletas de honorarios emitidas supuestamente para hacer determinados trabajos, cuando en realidad eran, digamos, formas de encubrir, digamos, los aportes ilegales para el financiamiento de campañas políticas que afectaron a todo el espectro político, desde el Partido Socialista y el PRO, que ya no existe, hasta la UDI. Eh, bueno, el principal impacto mediático con el que los medios más oficiales, digamos, los medios más masivos, mostraron la noticia fue como la derrota de la fiscalía respecto a la presentación de informes y pruebas que permitieran finalmente poder acusar y condenar a los implicados. Eh, en ese sentido, las juezas que estuvieron a cargo del fallo, que eran tres juezas, las cuales dos votaron a favor de la absolución y una, pues, claro, en contra de la absolución, sino a favor de encarcelar y condenar a las personas involucradas, digamos, señalaron que el trabajo de la fiscalía había sido muy débil. Destruyeron el trabajo de la fiscalía, dijeron que en el fondo todas las medidas, todas las evidencias probatorias que habían mostrado ¿cómo se llama? No permitían concluir ni demostrar los hechos que se querían demostrar, y que por lo tanto el tribunal no había llegado a convencimiento de la ejecución de los delitos. Además, criticaron también el excesivo tiempo que se tomó el juicio. Ahora bien, todo esto que fue bastante como exaltado por, como decía, por los medios más oficiales o masivos, que hoy día pienso en Mercurio, La Tercera, los canales de televisión, tiene bastantes matices. El primero de estos es que, bueno, primero los fiscales, la fiscalía y los ex fiscales, como el fiscal Gajardo, que estuvo un tiempo a cargo de esta investigación, señalaron también varias anomalías que se dieron en el transcurso de la investigación. Uno es una bastante conocida, pero que nunca hay que dejar de olvidarla, que es que acá hubo acuerdos políticos para remover a los fiscales que estuvieron inicialmente a cargo de la investigación, que querían, digamos, que estaban bastante, entre comillas, comprometidos con poder, digamos, hacer cumplir la ley y demostrar que aquí había habido un financiamiento ilegal de la política. Eh, También por otro lado, y eso incluso lo señalaron las juezas, de que también hubo un actuar, digamos, irregular, por decirlo de alguna forma, del Servicio de Impuesto Interno en su momento. Todo esto sucedió en el gobierno de Bachelet II, que
fue que, bueno, hubo un cambio el director de Servicios de Impuestos Internos también, para que este nuevo director no presentara querellas contra algunos de los responsables de estos movimientos de financiamiento irregular. Entonces, y otro tema que a mí me parece importante destacar es el hecho de que u- eh, las juezas acusaron no tener los elementos suficientes para poder condenar a las personas. Sin embargo, habían pruebas tales como muchas personas afirmaron haber recibido las boletas ideológicamente falsas, es decir, dijeron yo no hice el trabajo por el que estaba hecho eso, y aún así con esa testificación las juezas afirmaron no tener los elementos suficientes como para poder condenar a los acusados. Y otro matiz importante respecto al tema de los tiempos, del que acusaron a la fiscalía las juezas, tiene el matiz de que también, por lo menos todo lo que señaló el fiscal Gajardo y algunos de los abogados denunciantes como Mauricio Daza, era que ya desde el 2018 buena parte de la responsabilidad de los tiempos de gestión de toda esta gestión judicial, digamos, también dependían en parte también del mismo Poder Judicial, o sea, ya no de la Fiscalía, sino de los tribunales. Los tiempos para citar a los testigos, los tiempos para hacer audiencias, todo eso también fue bastante estirado por los mismos jueces. Entonces, finalmente los jueces también hacen, o sea, las juezas, digamos, hacen también estas acusaciones, pero no son capaces de ver como, o sea, ver un poco la paja en el ojo ajeno sin tener ellas también teniendo un parte de responsabilidad en el caso de la dilación de los tiempos. Eh, en ese sentido, aquí yo creo que, antes de pasarle la palabra a Juan, en general demuestra ¿cómo se llama? Los sesgos y las influencias políticas también que hay en el poder y del dinero también que hay en el poder judicial. Hoy día el poder judicial, digamos, eh, yo creo que tiene bastante zona grises, especialmente, o sea, de alguna forma siempre lo hemos sospechado o sabido, pero una vez que ya salió a la luz el caso Hermosilla, el caso Audios, sabemos que en el fondo, en el Poder Judicial siempre ha habido fuertes manos negras para proteger a los poderosos y redes de influencia demasiado fuertes. De hecho, el mismo Hermosilla fue abogado de SQM, recibió a la gente que está, a los fiscales en su momento cuando se quisieron incautar computadores, boletas. Entonces siempre hay, ¿cómo se llama? Grandes, o sea, en estos casos siempre ha habido, digamos, otra mano que para la gente común y corriente, digamos. O sea, para la gente común y corriente la asistencia sale más rápida, al mismo tiempo cuando no se quiere investigar se dilatan ¿cómo se llama? Las investigaciones, por ejemplo, y también pasa mucho en el caso de la fiscalía de que los fiscales, la tendencia ideológica o política o simplemente las ideas personales de los fiscales terminan influyendo mucho también en cómo se llevan a cabo las investigaciones. O abiertamente las influencias que ejercen sobre ellos, digamos. Pienso en otros casos, por ejemplo, el de Julia Chuñil, para hacer un paralelo, donde la fiscalía, digamos, de alguna parte saca una hipótesis de que es posible que la familia esté implicada en el caso y se obsesiona con esa hipótesis sin descartar la que parece más evidente, que es la que Julio Morstad estuvo involucrado. Entonces, finalmente eh, la fiscalía tiene este problema en la cual, digamos, la subjetividad del propio fiscal empieza a cobrar demasiada influencia en cómo se llevan las investigaciones y las penas. Juan, no sé qué quieres comentar O tú al sea, respecto. bueno, a partir de, mencionando y también reiterando uno de los puntos que dijiste tú, que quizás es uno de los puntos más complejos de esta situación, en la medida en que es una intervención directa de poderes del Estado por sobre la investigación y la justicia.
Bueno, que nada, antes que el resto, saludar a todos, que comienzo mis intervenciones ahora. Aquí Juan Rodríguez, para quienes nos están escuchando. Que tiene que ver esto con el cambio de director del Servicio de Impuestos el año 2014, si no me equivoco, que fue que la expresidenta Michelle Bachelet puso a Michel Jorrat, que es ingeniero civil. En el fondo, ¿por qué? Porque una de las aristas de este caso, y según la legislación que en ese momento estaba vigente, para que este caso fuera penal, era necesario que el Servicio de Impuestos Internos interpusiera una denuncia por fraude tributario o delitos tributarios, cosa que estaba sucediendo previamente a que cambiaran a este director del Servicio de Impuestos Internos, pero que él, una vez llegando al poder, lo que hace es retirar todas las querellas y básicamente decir como nosotros no queremos querellarnos contra estas personas, sino que lo que vamos a hacer es rectificar la situación tributaria con estas personas, por ejemplo, pagando multas, por ejemplo, rectificando declaraciones, me imagino yo, porque no tengo el detalle, pero que quizás habrán anulado algún tipo de acción, como por ejemplo las boletas ideológicamente falsas. Eso también, para dejarlo claro, se refiere a que cualquier persona, digamos, que tenga que tenga clave tributaria y pueda acceder a su página tributaria, tiene la capacidad de originar una boleta de honorarios que tienen que ver con servicios personales, no con la creación de productos, sino con, por ejemplo, un trabajo que una persona le haga a otra persona de forma no jerarquizada, es decir, que uno no es empleado ni el otro es el jefe, sino que ambos entregan tanto la plata como el servicio de forma libre, sin tener, por ejemplo, un puesto de trabajo específico, un horario ni una verticalidad de mando, digamos. En ese sentido, podría ser, por ejemplo, digamos, lavar un auto. Uno podría decir, bueno, yo te hago el servicio de lavar un auto, pero yo veo cuando llego a tu casa a lavarte el auto, y una vez que yo termino el servicio, te emito una boleta de honorarios que puede también, formal o informalmente, puede ser con un contrato a honorario escrito o un acuerdo verbal. Y luego de haber lavado el auto, que yo me demoré cuanto quise, te voy y digo, oye, ya le lavé el auto, ahora págueme mi boleta de honorarios. Se caracteriza la boleta de honorarios ideológicamente falsa, porque se hace todo el trámite de generar la boleta, pero al final el servicio no existe o es incomprobable, que es particularmente el caso que tiene que ver con SQM, que es que SQM estuvo emitiéndole boletas de honorario a personas cercanas a ciertos políticos con el fin de recaudar fondos para campañas políticas, y en ese sentido estar bien con Dios y el diablo, es decir, tanto con las fuerzas de izquierda como las fuerzas de derecha. En el caso de que el exdirector del Servicio de Impuestos y los directores posteriores, que tampoco quisieron, digamos, insistir en la querella, lo que se hizo fue quitarle el carácter de penal al juicio, al caso, dejándolo solamente en faltas administrativas que tienen que ver, digamos, las faltas administrativas es más fácil llegar a acuerdo, es poco probable, por ejemplo, en un caso administrativo terminar en la cárcel. En el fondo lo que hicieron fue limpiarle la imagen a toda esta gente, queriendo decir que lo que estaban haciendo era más un error que un delito. Esa fue como la dinámica, y eso fue lo que termina finalmente, casi 10 años después, digamos, llegando a la resolución que se llegó. Es decir, como que esto no es tan malo. Vender CDs pirata en la calle es muy malo, pero recibir financiamiento irregular, digamos, es un error, es un impasse. Y en eso quería, digamos, hacer la crítica de fondo, que tiene que ver con tanto Fiscalía como Servicio de Impuestos Internos, y el Poder Judicial, con que todas estas instituciones están regidas por el binominarismo aún. Entonces, hasta el día de hoy tienen una carga, digamos, política relacionada tanto con la derecha pinochetista, la derecha piñerista, como la exconcertación y la adaptación que ha hecho, por ejemplo, en algunos casos, como el Consejo de Defensa del Estado,
el Frente Amplio para asemejarse a esta lógica binominal y acercarse a esta lógica de perseguir a quienes no tienen poder y proteger a quienes sí tienen poder. Es lo mismo que vemos, por ejemplo, por un caso muy particular que en estos días está siendo muy actual, que tiene que ver con que a ciertos candidatos al Congreso se les ha permitido presentar sus candidaturas y desarrollar sus campañas estando acusados penalmente y a otros no, que el contraste más grande está entre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien se le prohibió ser candidato a diputado por el Distrito 9, particularmente porque se dijo que él estaba acusado en el juicio llamado Farmacias Populares, Achifar, que tiene que ver con que se habrían cometido algunas fallas administrativas que determinan que él podría tener cierto grado de responsabilidad en el delito de fraude al fisco, y entre otros, digamos, que tiene que ver con las platas que se utilizaron en aquel momento y además ciertos problemas de plata con empresas proveedoras de la Asociación de Farmacias Populares. Sin embargo, ninguno de estos delitos está acreditado hasta el momento, ni tiene ninguna prueba para acreditarse hasta el momento, pero al candidato, o sea, al exalcalde se le prohibió ser candidato al Distrito 9. En contraste con el exdiputado desaforado Francisco Pulgar, quien fue desaforado hace menos de un año y hoy en día juntó las firmas para ser candidato a senador por la región del Maule, y él está acusado en este momento de violación reiterada a menor de 14 años. Que el caso es bastante similar a un estupro, pero que por la edad de la menor pasa a ser violación. Ya que él tenía como un acuerdo, al parecer, digamos, dentro del antecedente que se maneja, él tenía un acuerdo con los padres de la menor para hacer su especie de pololo, como se le conoce quizá informalmente, así como sugar daddy, como el señor poderoso que llega a buscar a la hija de unos campesinos, digamos, para pervertirla. Cuando uno ve que ambos casos, uno con una connotación administrativa, como en el caso de Jadwe, y uno con una connotación criminal, como es el caso de Pulgar, a Pulgar se le permite ser candidato a senador, pero a Jadwe no, uno dice, bueno, esto es el Poder Judicial y la Fiscalía los que están profundamente corrompidos y protegen a uno en desmedro de otro. En el caso de SQM, en el caso de Hermosilla, en el caso de Julia Chuñil y varios, Macarena Valdés y varios más, vemos cómo en general cualquier postura que pueda ser subversiva frente al poder establecido es tratada con mucha dureza versus todas las personas que son acusadas y que son cercanas al poder son protegidas al nivel de, en este caso, al absolverse aún teniendo pruebas, buscando mecanismos, cómo cambiar el director de Servicios de Impuestos Internos, por ejemplo. Entonces, lamentablemente vemos que como esta lógica de corrupción llega muy profundo al sistema y por supuesto que también hace dudar digamos, de la realidad democrática en la que vivimos, la cual en realidad pareciera ser que tiene que ver más con proteger a los poderosos que con efectivamente que exista justicia y que exista sobre todo igualdad entre la ley. Juanjo. Sí, como algunos antecedentes que es importante acá tener en cuenta, digamos, para reafirmar lo que dice Juan, es que, por ejemplo, SQM fue acusado en su momento porque, bueno, querían hacer algunas inversiones o tener algunas cuentas bancarias en Estados Unidos. Ellos tuvieron que reconocer frente a tribunales estadounidenses, frente a una comisión que se llama Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados Unidos, que ellos habían cometido actos de corrupción y que habían financiado irregularmente por 15 millones de dólares a distintos partidos políticos para que los dejaran, digamos, seguir haciendo sus negocios allá. O sea, aquí hubo un reconocimiento por parte de SQM frente a organismos internacionales de que ellos cometieron los delitos que cometieron. Y aún así, las juezas dijeron que no era posible condenar a las personas. Otro, otro hecho importante a tener en cuenta
¿cómo se llama? El mismo Patricio Contese, que era el gerente de SQM, que también fue absuelto, él también señala que, por ejemplo, hizo negocios directamente, o sea, conversó directamente de montos y de los mecanismos para poder hacer los aportes irregulares a las campañas con el mismo Marco Enrique Ominami. Otro antecedente, y eso está, digamos, dentro de los mismos archivos, digamos, del juicio. Otro antecedente es que, digamos, muestra el absurdo de todo esto, es que a Longueira se le consideró que no estaba actuando en su condición de funcionario público porque mandó un mail, digamos, no con su mail institucional, sino por su mail personal Hotmail, donde también se hablaba en correos donde se hablaba directamente de montos y de mecanismos también para poder llevar a cabo este financiamiento. O sea, en el caso de Longueira, no solamente el financiamiento ilegal de la política, sino que también es cohecho, porque cuando se estaba discutiendo la ley de royalty, Contese lo que quiso hacer y SQM lo que quiso hacer fue interceder bajo una norma que excluía a las empresas chilenas que ya tenían contratos de un nuevo régimen tributario. Querían que lo incluyeran dentro de este nuevo régimen tributario que lo iba a poder, digamos, beneficiar de alguna forma. Y también el tribunal, a pesar de toda esta evidencia, no dio por acreditados los delitos. En ese sentido, como bien dices, aquí hay bastante, o sea, el entramado entre el poder judicial y el poder político y empresarial es bastante claro y actúa de forma bastante burda frente a nuestras propias narices, digamos. O sea, o sea, incluso porque uno puede entender que los abogados de repente hagan, digamos, siempre tienen esta capacidad de hacer ciertos malabares jurídicos para eh, disminuir penas o dilatar ciertos procesos, cosa que acá ocurrió, pero acá también ocurre de que ante evidencias bastante burdas y, o sea, bastante evidentes, valga la redundancia, eh, digamos, se dice igualmente, los jueces dicen simplemente, aquí no tengo cómo acreditar un delito cuando ya, digamos, hay declaraciones, boletas, noticias, e incluso un cambio en la legislación. Si, aquí lo más eh, o sea, o sea, otra cosa bastante llamativa de todo esto es que hubo que hacer cambios en las leyes de financiamiento de la política para que precisamente no se repitieran estos casos. O sea, además, el propio Estado, digamos, el propio poder legislativo, acusó recibo de que había una anomalía al respecto y legisló al respecto. Ahora podemos también entrar a evaluar la efectividad de esos cambios legislativos, digamos, en el aspecto del financiamiento de la política, que yo creo que también ahí hay harto temas que en realidad no resuelven el problema de fondo, digamos. Eh, pero es importante dar cuenta de eso. O sea, en el fondo, hoy día el Poder Judicial está negando un hecho que en el fondo ya estaba asentado de que sí había sucedido, digamos, y que evidentemente sí sucedió. Entonces, es bastante preocupante respecto a lo que pasa en el futuro respecto a esto, porque además, bueno, por ejemplo, en lo que respecta a Hermosilla, que era el que finalmente movía muchos de los hilos, eh, que acá que hicieron posible todo esto, en este caso y otros similares, queda la pregunta y la preocupación, porque al final, bueno, Hermosilla está también juzgado, asumamos de que actualmente no tiene ninguna influencia, eso es una persona, digamos, puede haber otros abogados hábiles, otros, digamos, entramados dentro del mismo poder político y empresarial, que en el fondo puede seguir haciendo esto. ¿No? Yo por lo menos me quedo con la conclusión de que no tenemos actualmente ninguna garantía de que esto no se vaya a repetir. Solamente hubo cambios de la legislación que hoy día pueden ser, digamos, maniobrados de otra forma. Y si incluso se llegase como a comprobar de que hubo actividad ilegal de ciertos políticos o funcionarios, después simplemente los jueces pueden decir que no están acreditados los hechos y ahí queda, digamos. O sea, en ese sentido es bastante preocupante.
No sé si quieres cerrar claro, o con sea, algo de esta reflexión. o sea, y eso también nos deja en el fondo el carácter de clase que tienen estos poderes, porque al final es eso, o sea, hay jueces que, por ejemplo, además de ser jueces, participan, no sé, pues, en organizaciones, en clubes, para no dar nombres, todos sabemos más o menos a qué nos referimos, pero para no dar nombres. O sea, la masonería puede ser, y hay muchas más, religiones, qué sé yo, en las cuales se juntan con otras personas con alto poder y ahí se pueden poner de acuerdo en lo que sea. En cambio, quien no participe de esas instancias no tiene acceso a ese nivel, digamos, de privilegio. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, una persona que pasa todo el nivel de filtros desde ser estudiante de la enseñanza media a ser abogado, pasó por todo un moldamiento de clase. De hecho, en muchos casos hasta se extrae de una clase para pasar a otra, y eso que termina ocurriendo, que terminan actuando para los privilegios de los poderosos, porque quienes no actúen para los privilegios de los poderosos, por ejemplo, quizás ni siquiera pasen el examen de grado de derecho, o les cueste, o una vez que lo logren, nunca lleguen a, por ejemplo, a poder ser fiscales, porque para ser fiscal tienes que ser conocido, tu nombre tiene que sonar en la cabeza de una persona que está instalada ahí por el poder. Y eso, en el amplio espectro, digamos, de la política y de la sociedad, ocurre, digamos, ocurre en las empresas por sobre todo, pero también ocurre en el Estado. Entonces, se entiende y se ratifica la lógica de que el Estado es un instrumento de dominación de clase, de una clase por sobre otra, y esto lo hemos evidenciado de forma grosera en este y otros casos. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es cómo revertir esta situación cuando sabemos que lo más probable es que, por ejemplo, en el contexto actual en Chile, lo más probable es que el próximo presidente o presidenta de Chile también responda a estas lógicas. Entonces, ¿quién va a romper el ciclo de la dominación de clase? En este caso, de la burguesía representada por el nieto de Pinochet, Ponce Lerú, quien el gobierno de Gabriel Boric le concedió el derecho a poder seguir explotando el litio por 60 años más, cosa que ni siquiera Ponce Lerú debería ser legalmente el dueño de SQM, pero por la política de los hechos lo es. Entonces, en el futuro, ¿quién va a romper por ejemplo, para que el Tribunal Constitucional, para que la Corte Suprema, para que el Fiscal Nacional, para que el Servicio de Impuestos Internos no esté controlado por personas que obedecen al poder de los grandes empresarios, de las grandes oligarquías y de los partidos conservadores y del orden, entiéndase los partidos de la exconcertación, de la derecha y de la ultraderecha? Esa es más o menos la dinámica que estamos viviendo en Chile y en verdad es una gran encrucijada, porque lamentablemente cuando la justicia no llega, lo que empieza a ocurrir es que empiezan los fenómenos de violencia. Cuando la justicia se niega, las personas empiezan a tomar, digamos, la justicia por sus propias manos. Cuando, digamos, ya es una clase la que está oprimiendo a otra, lo que suele ocurrir es que los dominados se levanten y se subleven a esta situación. Con eso damos el pase para los siguientes, digamos, temas de este programa que también tienen mucho que ver con esto y también tienen que ver mucho con la desorientación popular que existe en la actualidad y cómo los poderosos terminan manipulando las mentes del pueblo para hacer que el pueblo se dispare a los pies. Así que pasamos con el tema de las elecciones en Argentina. Sí. Bueno, ayer hubo elecciones legislativas en Argentina. Se consideraba que era el gran test como refrendatorio que iba a tener Javier Milei respecto a su gobierno. Y sorpresivamente, porque se anticipaba un resultado más estrecho o incluso una victoria de la oposición, Javier Milei salió victorioso con alrededor del 40% de los votos, digamos. Y el peronismo salió con un 31% de los votos. Algunos antes, bueno, como decía, una de las cosas importantes que había que tener en cuenta de esto era precisamente el carácter como refrendatorio que se había instalado en la opinión pública y en los medios de comunicación del gobierno.
las encuestas y también en las elecciones anteriores legislativas de la provincia de Buenos Aires, las elecciones internas de esa provincia, que le habían dado la victoria al justicialismo, anticipaban de que podían la oposición tener un mejor resultado, pero finalmente Milei tuvo una victoria amplia que salió a celebrar efusivamente y digamos quedó con la oposición justicialista peronista digamos, un poco enfrentada y en la encrucijada interna, porque aún no han podido recuperarse a pesar de las políticas neoliberales bastante extremas que han producido bastantes vejaciones en el pueblo argentino actualmente. Una cosa, también haciendo el link con lo anterior que comentabas tú, Juan, yo creo que una cuestión que ha pasado mucho y del que desgraciadamente también las fuerzas de izquierda han contribuido, digamos, o por lo menos de la centroizquierda más institucional en ambos países, es que al estar ellos también metidos en casos de corrupción, en casos o bueno, en el caso chileno de financiamiento irregular de la política, termina pasando bastante que finalmente se empieza a meter a todos los políticos en el mismo saco, y si bien eso ha tenido reacciones como el estallido social en Chile, digamos, que de alguna forma vino a impugnar desde la movilización popular este consenso que hay en el poder entre como lo que es la centroizquierda y la derecha, termina dándose una lógica un poco pendular en el que también ante la falta de soluciones que no han podido otorgar los gobiernos de izquierda, termina convirtiéndose en afrecho para la derecha. Yo creo que ese es un poco el fenómeno que ha pasado, tanto, o sea, que probablemente pase en Chile, digamos, al menos si seguimos las tendencias de las encuestas, y que también de alguna forma dio pie a la victoria de Milei. Una posible interpretación mía, que es bastante, pues, digamos, habría que entrar a, a refrendarla, digamos, es que de alguna forma esta victoria que tuvo en las elecciones de Buenos Aires hace una semana atrás, digamos, quizás despertó un poco el miedo de la población de que volviera el peronismo al poder, y que de alguna forma todavía el rechazo que quedó instalado el peronismo todavía es fuerte en Argentina. De todas maneras, en términos numéricos hay que dar cuenta de que, por ejemplo, en la primera vuelta argentina, entre Milei y Bullrich sacaron alrededor del 55% de los votos, y ahora fueron juntos y sacaron el 40% de los votos. O sea, al parecer, igual ha bajado la popularidad de Milei, pero no lo suficiente como para que sea derrotado electoralmente. Juan. Claro, bueno, ya que mencionaste a Bullrich, y eso deja varias aristas de análisis, porque Bullrich ganó, si no me equivoco, en Buenos Aires con el 50% de los votos, en la ciudad de Buenos Aires, Cava. Lo que es harto, considerando que ella era ministra del Interior de Milei y la principal encargada de la represión. En capítulos anteriores de este programa analizamos la pelea que hubo en el estadio de Avellaneda, si no me equivoco, Sí. Independiente, donde fue prácticamente un acto de salvajismo en contra de los hinchas de la Universidad de Chile, que también se portaron mal, digamos, pero que ya prácticamente los tiraron a los leones, y fue una maniobra de Bullrich. Bullrich también ha sido la encargada de enviar a la policía en contra de las manifestaciones de jubilados, etcétera, etcétera. Entonces vemos como es una persona con bastante mano dura, digamos, y sobre todo que uno podría decir incluso como hasta sádica al momento de aplicar la represión, y vemos que es refrendada con un 50% de los votos, considerando que el lugar donde más ejerció esa represión era la misma ciudad de Buenos Aires. Entonces, a lo que estoy tratando de llegar es que, de cierta forma, esta lógica de soy de izquierda, estoy en contra de la derecha, por lo tanto salgo a protestar, en el caso argentino, pareciera que más que producir adhesión popular, ha producido rechazo popular. Hay que entender también que en Argentina, en general, digamos, en su historia, el tema de estar manifestándose es una cosa bastante recurrente. No es como que haya meses donde no hay manifestaciones. En general siempre hay manifestaciones, porque tienen movimientos sindicales bastante arraigados que quizás obedezcan
a intereses más gremiales digamos, de la clase trabajadora, pero que en la práctica hacen que tal o cual movimiento, tal o cual sindicato se esté movilizando esta vez por tal cosa, esta vez por tal otra, y hay un ambiente bastante propicio para las protestas en Argentina, y vemos, con este tipo de resultados, uno podría inferir que hay una cantidad de población que rechaza esa dinámica de hacer política. Es como lo que pasó en el estallido social en Chile, que en su momento la derecha, digamos, trató de explicar como que si bien había mucha gente protestando en las calles, también había una mayoría silenciosa. Por ejemplo, si no me equivoco, el día 25 de octubre, si no me equivoco, fue una de las manifestaciones más grandes que hubo en la historia de Chile. Digamos, los más recatados dijeron que hubieron 2 millones de personas en la calle, pero incluso hay gente que se aventuró a decir que hubieron 5 millones de personas en la calle, digamos, en todo Chile. Cuando eso pasó, mucha gente, o sea, la gente de derecha, digamos, en los medios, comenzó a decir, sí, pero esa es la gente que salió a manifestar, pero hay una mayoría silenciosa que no está de acuerdo con la protesta. Bueno, posteriormente fue el proceso constituyente, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta que sí, que había una mayoría silenciosa que no quería apoyar el movimiento de quienes protestaban. En el caso de Argentina, se podría decir más o menos similar, o sea, el gobierno de Milei ha tenido una cantidad de protestas, sobre todo de los adultos mayores jubilados, bastante importante, con un nivel de represión bastante inhumano, y sin embargo, eso no implica que se deje de votar por él, es decir, que hay un 40% de electores argentinos, los que sí van a votar, porque en realidad hay que sumar un 40% aproximado que no fue a votar, pero este porcentaje de personas en el fondo como que estuviera pidiendo más. Y ahí está lo peligroso, ahí está ese 45% pinochetista que tenemos en Chile, tradicional, que son personas que, por ejemplo, que se sienten agradecidas de que Pinochet haya reprimido. En el caso de Milei yo creo que pasa algo similar, gente que quizás, no sé, no está muy preocupada por lo que pasa en Palestina, no está muy preocupada por las políticas imperialistas de Israel y Estados Unidos, y que ven a Milei como un representante de las bondades que tiene ese sistema. Y ahí está el punto clave y el punto peligroso que tiene que ver con que esta elección fue intervenida internacionalmente, pero a partir del relato, no a partir de, ¿quién lo diría? Como de una acción directa por parte de, en este caso, Donald Trump, sino a partir de un relato que tiene que ver con los medios de comunicación y con abiertamente propaganda política. Hay que entender que hace menos de un mes Javier Milei fue a Estados Unidos a pedirle plata a Donald Trump y le regaló, no sé, un libro autografado, no sé, andaba como con unos papelitos así como Piñera con su banderita chilena norteamericana, a pedirle plata. Y Donald Trump lo pensó y dijo, ok, si es que los argentinos quieren que les enviemos dólares, entonces tienen que votar por Javier Milei, porque si no votan por él no les vamos a enviar dólares. Eso obviamente estaba planificado en los tiempos y estaba planificado en el discurso, Sí. y al final deja entrever una de las debilidades más grandes que quizá uno podría entender de la sociedad argentina. O sea, y esto lo voy a tratar con decir con respeto, pero los hechos son los hechos. A los argentinos les ofreces dólares y se vuelven locos, porque es más o menos así. O sea, ¿qué pasó? Que todas las cosas malas que ha hecho Milei, que tiene todos los precios disparados, que ha terminado con los subsidios qué sé yo, en el gas, en la electricidad, etcétera, etcétera, pero no importa porque nos va a traer dólares, que fue su promesa inicial que lo llevó al poder. ¿Qué hizo Donald Trump? Ratificó esa promesa. Si ustedes están con Milei, están con Estados Unidos y les vamos a dar dólares. ¿Quién paga esos dólares a futuro? Eso no es algo que importe tanto cuando tú vives en un país que tiene, digamos, la costumbre de una inflación tan potente que la única forma de revertirla es teniendo dólares. Los argentinos, yo que he ido 3 veces a Argentina, me he dado cuenta que la sociedad argentina es mucho, la gente tiene mucho más dólares que en Chile. O sea, yo, por ejemplo, no tengo ningún dólar. En Argentina es usual que las personas tengan una cantidad de dólares porque es su forma de afirmarse cuando vienen estas inflaciones explosivas, hiperinflaciones que tienen de vez en cuando. Y en el caso de lo que hizo Donald Trump fue jugar con una
digamos, con una fibra sensible que tiene el pueblo argentino, que tiene que ver con esta lógica de dolarización y que es una de las promesas que tiene Milei como supuesto economista, que es que el peso argentino desaparezca paulatinamente y que la economía completa comience a funcionar en dólares. Entonces, es un cuadro de intervención mediática y en cuanto al relato que finalmente deja este triunfo a Milei, y con eso creo que es propicio hacer la crítica, sobre todo a las personas en Argentina que siguen respaldando la lógica kirchnerista y el peronismo como movimiento político a largo plazo. Porque en realidad lo que uno ve es que hay un porcentaje, que ahora hablemos que hay un 30% de personas que se levantaron a votar por el peronismo, que entran en una lógica de fanatismo. De hecho, todos los errores que había cometido Cristina Fernández no importan porque es Cristina y la idolatramos y la queremos y es tan bonita y se maquilla y como que es un personaje público, sí, una persona famosa, entonces hay que quererla, que es el mismo fanatismo que tenían con Evita Perón. Entonces, que es como una dinámica de estar idolatrando a una persona, de endiosar a una persona. Ahí está en la foto Cristina en su balcón, que por supuesto ayer y en varias otras ocasiones la gente se conglomera a esperar el saludo de Cristina, lo que también es una lógica de fanatismo, pero que al final como construcción política no deja mucho y mucho menos convence a quienes no les interesa. Entonces se da una lógica de polarización en la cual hay fanáticos de Milei, hay fanáticos de Cristina y hay aproximadamente un 50% de la población que no le interesa ni lo uno ni lo otro y ni se va a acercar a votar por ellos. Entonces, mientras el peronismo siga encerrado en su lógica fanática de que todo lo que ha hecho está bien y que hay que continuar con esta dinámica, como este corporativismo socialdemócrata que al final tampoco ha solucionado los problemas de fondo en la sociedad argentina, porque no es como que en los gobiernos peronistas haya desaparecido la explotación o haya desaparecido por completo la pobreza, ni nada, digamos, son sociedades desiguales, sociedades que destruyen su medio ambiente, sociedades, digamos, que no son tan distintas a cualquier otro país capitalista, pero con una carga de corrupción y de falta de relato convincente para el resto de la población que es evidente y que se evidencia cada vez más. Entonces, lo que yo personalmente soy capaz de inferir de esto es que el peronismo está chocando con la pared que ellos mismos se están imponiendo y no son capaces de abrirse y de entender que quizás su modelo político no es una cosa tan positiva ni tiene tantas soluciones para la gente. Entramos en la lógica incluso que lo dijo el candidato a diputado, el gran enemigo de Milei, Santiago Cuneo, que perdió, por cierto, que lo dijo ayer cuando salió a hablar, digamos, de este tema, luego de haber sido derrotado, que lo que tenemos aquí es que en el peronismo estamos infiltrados, es porque él se define como peronista, estamos infiltrados por un grupo de personas que más están preocupados de ser funcionarios públicos que de hacer crecer Argentina. Y esa cosa te la está diciendo ya este tipo que es peronista disidente, pero la gente que ayer no fue a votar y mucha de la gente que vota por Milei también piensa eso mismo. Entonces, cuando tú no rectificas una actitud que todo el mundo te está diciendo que está mal, ocurren estos desastres. Porque ahora Argentina se está condenando a tener 2 años más de Javier Milei imperando, ratificado, cediendo, por ejemplo, hay rumores de que está intentando ceder territorio a Israel en la Patagonia, cediendo a JP Morgan, cediendo a los intereses norteamericanos, endeudándose con Norteamérica y ¿cuáles van a ser las cosas positivas que va a tener esta segunda etapa del gobierno de Milei? Probablemente ninguna, pero como están trayendo dólares, la gente se siente engañada, entonces al final el peronismo como que está encerrado en su propia trampa, y yo creo que bueno, obviamente nosotros no tenemos mucha inferencia en esto, pero yo creo que como modelo la izquierda argentina debería quizás deshacerse un poquito de esta mochila tan cargada y actualizar un poquito su pensamiento a algo un poquito más soberano, porque al final lo que estamos viendo es que
hay una clase alta peronista y una clase alta macrista y ahora mileísta que probablemente confluyan bastante como en una lógica del sionismo, etcétera, pero que al final al pueblo argentino no le están dando soluciones ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y eso se ve en la votación. Entonces, basta quizás, y hacemos el llamado de taparse los ojos en torno a este tema, que ya es bastante evidente. Sí, sí, de hecho, bueno, una cosa que quería destacar de lo que dijiste es que, bueno, esta elección se dio, digamos, en el marco de una presión internacional en un gobierno de Trump que ha presionado efectivamente a distintos gobiernos de distintas maneras. Ya sabemos que, por ejemplo, que por la condena a Bolsonaro impuso más aranceles a Brasil. Hoy tiene desplegada una flota en el Caribe en el que ha derribado lanchas, básicamente lanchas, a venezolanas y colombianas siendo acusadas de estar promoviendo el narcotráfico. Yo no sé cuánto, eh, digamos, tirarle unos misiles a unas lanchas impide el paso de toneladas de droga a Estados Unidos, digamos. Eh, sabiendo que en el fondo esto también es parte de un intervencionismo político. Entonces, es bastante delicado y complejo el hecho que Donald Trump esté haciendo promesas, por ejemplo, de préstamos en dólares a Argentina, amenazando con aranceles, digamos, respecto a sucesos políticos. Creo que estamos llegando a una fase bastante burda. Eh, digamos, del imperialismo, por decirlo así, en el que, digamos, Donald Trump hace unas llamadas, aprieta unos botones, declara algunas cosas por las redes sociales y por la prensa, y empieza como a tener influencia, digamos, en las decisiones soberanas de los distintos países. Eh, y en ese sentido quería dar el paso al siguiente tema, que es, digamos, que queríamos tratar brevemente, que esta jornada de protesta que hubo en Estados Unidos en contra de Donald Trump, que de hecho se denominó No Kings, sino, es decir, sin reyes o no reyes, en la cual, digamos, parte del pueblo estadounidense convocó, especialmente para el día 18 de octubre, coincidentemente, a una jornada de manifestaciones, digamos, bajo esta consigna, contra, digamos, las políticas de deportaciones masivas que está haciendo Trump, que bajo el argumento de la delincuencia, o sea, bajo el argumento del aumento de la delincuencia, ha intervenido militarmente, digamos, con el despliegue de la Guardia Nacional Norteamericana en algunas ciudades que están siendo principalmente gobernadas por gente del Partido Demócrata, o sea, es decir, de su oposición hoy institucional más conocida. Y esto ha gatillado, digamos, o sea, ha gatillado fuerte oposición y especialmente por los latinos, por las personas más tradicionalmente excluidas en Estados Unidos, como son los latinos, los migrantes, la gente de raza negra, eh, las cuales se han estado levantando contra estas medidas de Trump. Eh, y han generado una movilización masiva, digamos, que demuestra también cómo actúa Trump internamente dentro de los Estados Unidos, digamos. Si bien aquí hay que hacer el alcance, digamos, por lo menos dentro de lo que entiendo, el despliegue de la Guardia Nacional, como lo ha hecho Trump, está dentro de sus atribuciones como presidente, es algo bastante atípico dentro de la política norteamericana, digamos, el despliegue de la Guardia Nacional para conflictos internos se ha hecho, digamos, cuando han habido fuertes movimientos de protesta como incluso no pacíficas, digamos, como cuando no habían estas revueltas negras en algunas ciudades o lo que fue mayo del 68 en Estados Unidos, digamos, y ahora no lo hizo en un contexto tanto de protesta, sino de persecución de la supuesta delincuencia e inmigrantes ilegales, para la cual también además creó una fuerza nueva, esta fuerza ICE. Entonces, digamos, esto ha generado fuerte reacción por parte del pueblo norteamericano. De todas maneras, y digamos, y siguiendo un poco el hilo que veníamos trazando con los comentarios anteriores, que quería comentar, igual que, digamos, pasa un poco que digamos, algunas políticos del Partido Demócrata hacen aparición, digamos, en estos sucesos, pero cuando gobiernos de su coalición implementan políticas parecidas, como ha sido el caso de Joe Biden, digamos, guardan silencio.
Entonces creo que ahí también pasa un poco, digamos, cuál es la encrucijada del pueblo norteamericano, digamos, respecto a cómo levantar su movilización y cómo conformarse políticamente también para poder poner freno a estas políticas más autoritarias, digamos. Esto al final, lo que está haciendo Trump también es la marcada de pauta, digamos, de las ultraderechas mundiales, digamos, por lo menos occidentales, en las cuales tanto en Europa como en América Latina están haciéndose del poder para digamos, seguir implementando las políticas que son promovidas por la CIA, básicamente. Claro, bueno, de hecho, por eso quisimos cruzar estos temas en este programa, porque este tipo de lógica de protesta tiene que ver mucho con la indignación. Espero que ahí el director nos puso el Sí. video del alcalde de Chicago. Si lo podemos poner de nuevo, por favor, para que se escuche. Ahí va. We don't have illegal aliens. I don't know if that's from some sort of sci-fi message that you would have had. Well, listen, the legal term for my people were slaves. You want me to use that term too? So look, let's just get the language right. We're talking about undocumented individuals that are human beings. The last thing that I'm going to do is accept the type of racist, nasty language to describe human beings. Bueno, ahí estábamos escuchando, después vamos a escuchar otro video más de este alcalde de Chicago. Ahí en el fondo lo que estaba rectificando era que le están usando la palabra, o sea, más o menos como alien indocumentados, una cosa así, que quiere decir, digamos, que es una persona foránea de afuera de Estados Unidos y que no tiene documentos, y ahí le para y dice, oye, no son aliens, son personas, refiriéndose a que a la lógica en que alien también significa extraterrestre. Este alcalde ha sido bastante importante, lleva 2 años en el ejercicio del cargo, y ha sido bastante importante porque ha sido un poquito como la cara visible de este movimiento anti-política inmigratoria norteamericana, en una lógica en que él también reivindica su condición y su historia de afrodescendiente afroamericano, y por lo tanto él entiende que las injusticias que en este momento, por ejemplo, sobre todo los inmigrantes latinoamericanos, pero también de otros lugares del mundo, están sufriendo, son similares a las injusticias históricas que también ha sufrido el pueblo afrodescendiente norteamericano. Entonces genera una dinámica de solidaridad, de clase, podríamos decir, con estas personas, y en ese sentido ha sido como una de las caras visibles de esta organización. Hay que reiterar que esta gran protesta No Kings fue desarrollada el 18 de octubre, es decir, el sábado de la semana pasada, digamos, y llegaron aproximadamente 7 millones de personas a manifestarse en 2.700 localidades de Estados Unidos, lo que si bien numéricamente no es tanto, es un hito, al menos desde el movimiento popular. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí quería, digamos, conectar con lo que estábamos hablando de Argentina y también de Chile, digamos, se está desarrollando una dinámica en la cual la población desarrolla movimientos de indignados, pero que no tienen una organización y una cohesión ideológica de ninguna forma. Entonces vemos cómo en el gobierno anterior de Donald Trump no logró ratificar su gobierno para 8 años y perdió frente a Joe Biden, en un contexto en el cual la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, a quien la policía asesinó a sangre fría, generó un movimiento de masas que, por ejemplo, tuvo gran violencia en ciertos lugares, se quemaron comisarías, hubieron muchos saqueos, y en otros lugares también hubo muchas protestas pacíficas, como las que estamos viendo ahora en las imágenes. Este movimiento fue cooptado por el Partido Demócrata, que se volvieron como una especie de defensores de la familia de George Floyd, y ahí, así el Partido Demócrata logró encauzar gran parte de este descontento y esta indignación para sacar a Donald Trump del poder y poner a Joe Biden, que en la práctica
no fue muy distinto. Fue un presidente totalmente imperialista, fue un presidente que no hizo grandes cambios a nivel social ni económico en Norteamérica y que al final, en el fondo, logró continuar con la decadencia, pero no hizo ningún cambio. Como no hizo ningún cambio, los indignados pasaron de ser pro Biden a volver a Trump, o al menos los indignados en contra de Biden se organizaron y votaron por Trump. Y Trump, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Está como intentando prácticamente que volver a otra etapa de la historia norteamericana, porque lo que está haciendo es una segregación racial. Inmigrantes va a seguir habiendo en Norteamérica, pero la pregunta es con qué derechos, porque tú cuando eres un migrante ilegal y al nivel de ilegal que tienes esta policía ICE buscándote en la calle, ¿qué es lo que hace? Es que vas a estar igual en Estados Unidos, pero escondido. Entonces se da una dinámica en la cual prácticamente están condenando a muchas personas a regímenes de esclavitud, donde tu dueño es tu protector, que va a evitar que, por ejemplo, el ICE entre el mundo donde estás trabajando, el latifundio, el plan de Hacienda, y él te protege y te mantiene ahí trabajando encerrado y no puedes salir de ahí, y la libertad es para los ciudadanos, no para los ilegales. Entonces, como que se empieza a desarrollar una lógica como semifeudal en Estados Unidos a partir de esta dinámica. ¿Y cuál es la respuesta que tienen, digamos, estas grandes masas, digamos, protestantes que salen a alegar? En el fondo es la organización pacífica y un llamado prácticamente a que llegue a alguien del Partido Demócrata a resolver esto. O sea, como que en muy pocas ocasiones estos movimientos se organizan y logran, por ejemplo, hacer una organización política que dure más de 2 periodos de gobierno, sino que al final terminan siendo simplemente nichos de captación de votos o para el Partido Demócrata o para el Partido Republicano, que es bastante similar a lo que ocurre en Argentina y por sobre todo también uno lo podría asemejar a lo que ocurrió en Chile en el estallido social, una gran masa disgustada que en su momento votó apruebo, después votó rechazo, después votó en contra, entre medio votó por Boric y ahora quizás se incline por alguien de derecha, según las encuestas. Entonces vemos cómo en realidad existe poca conciencia política de cuáles son los verdaderos responsables de las situaciones por las cuales la gente se indigna. Lo que hace que, como dice el dicho, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Entonces, al final te ponen a cualquier payasito que canta una canción de Charly García y con eso, a mí me encanta Charly García, por lo tanto, con él tengo que irme. Y se da una dinámica de superficialidad política que es bastante beneficiosa para el poder y sobre todo bastante beneficiosa para esta lógica binominal que veníamos diciendo desde un principio, ya que en las 3 sociedades que en este momento estamos analizando, las 3 tienen una lógica binominal, es decir, peronismo o no sé, macrismo, republicanos versus demócratas, aliancismo versus concertación. Como que seguimos en esta dinámica binominal y eso, digamos, es el gran peligro que tienen también todos estos movimientos, porque cuando el movimiento está en auge hay mucha esperanza en la población, pero esa esperanza posteriormente, si es que no es organizada, termina siendo rechazo y decepción. Y ahí es donde la reacción se refuerza para vivir estos momentos de autoritarismo que estamos viendo ahora en Norteamérica y que más allá del problema de derechos humanos que conlleva, también conlleva grandes dificultades desde el punto de vista económico, ya que posiblemente Estados Unidos, si es que logra concretar esta lógica de expulsar a los inmigrantes ilegales, pase a tener un modo de producción distinto. En la dinámica de que la mano de obra barata que desde hace décadas los norteamericanos obtienen a partir de los inmigrantes ilegales, ahora tendría que ser suplida por ciudadanos norteamericanos que no querrían trabajar por lo que trabaja un migrante ilegal. ¿Y cómo se resuelve eso? Con crisis y digamos, con situaciones de shock, con la doctrina de shock. Entonces, es muy probable que dentro de los próximos años la población norteamericana sea sometida a una situación de shock si es que, digamos, esta dinámica se sigue perpetuando, la dinámica de
de generar ciudadanos de primera y segunda categoría y ya desde el punto de vista formal teniendo fuerzas de choque para desarrollar este tipo de discriminaciones. Sí. Sí, bueno, ahí respecto a eso último, claro, yo creo que muchas de las cosas y para ir cerrando, muchas de las políticas que ha implementado Donald Trump, por ejemplo, las políticas arancelarias, es de alguna forma, por un lado, evitar que, digamos, esta mano de obra barata que cuentan tenga que ser reemplazada, entre comillas, por clase obrera blanca, entre comillas, pero al mismo tiempo creo que está avanzando seriamente hacia eso. O sea, todas las políticas de aranceles, toda esta idea de que hay cosas que tienen que empezar a producirse en Estados Unidos y todo eso, en el fondo, digamos, desde la lógica económica, la gran ventaja que tienen los países asiáticos o China para, digamos, vender productos en Estados Unidos, bueno, y en el mundo, es que su mano de obra es más barata. Entonces, finalmente, si una empresa que estaba teniendo contratado muchos trabajadores chinos en China, que lo contrata a un precio mucho más bajo que lo que hace en Estados Unidos, y Trump está obligado a que esa empresa trabaje en Estados Unidos, la única opción que va a tener esa empresa, porque así son los capitalistas, va a ser pagarles salarios a estadounidenses legales, digamos, similares a los que les pagaba a estos chinos que eran salarios más bajos, por ejemplo. Entonces, finalmente yo creo que, digamos, eso es, digamos, la gran muestra del carácter decadente que está mostrando actualmente el imperio norteamericano, digamos, al mismo tiempo que intenta sostenerse con garras y dientes mediante sus políticas abiertamente gorilas, digamos, que está teniendo con América Latina especialmente. Y bueno, y también con el Medio Oriente, etc. Así que eso. Yo quisiera, bueno, a quienes nos están escuchando, si es que no han visto el documental American Factory o Fábrica Americana, que está en Netflix, creo, que es un documental que habla sobre una empresa de fabricación de vidrios parabrisas de digamos, de la empresa General Motors, es decir, para autos de General Motors, que puede ser, por ejemplo, Chrysler o Dodge, por dar un ejemplo. Es digamos, el caso es una de estas empresas de vidrios que quebró en Estados Unidos, no sé si en Detroit, pero en alguno de los estados del cinturón de óxido, como se le conoce, donde se han fabricado tradicionalmente la industria pesada y automotriz de Estados Unidos. Y como quiebra, la General Motors termina comprándole todos los vidrios a una empresa china que también está especializada en los vidrios de General Motors. ¿Y qué ocurre? Que para seguir comprándoles le ofrecen a la empresa china que abran una sucursal de la industria en Estados Unidos para reactivar esta población que quedó cesante luego de que quebró. Y la dinámica de la película se va dando en la cual uno ve como los contrastes, la incoherencia y también las diferencias en los modos de producción que existe entre una fábrica china operada por chinos y una fábrica norteamericana operada por norteamericanos. También se dan diferencias entre la cultura del trabajo que tienen los trabajadores chinos que son enviados a supervisar a los americanos y al final como que deja un poquito abierta la interrogante en torno de la industria manufacturera norteamericana y quiénes van a ser capaces de, digamos, llevarla a cabo en el futuro en un contexto donde no haya migrantes, en una dinámica en la cual, digamos, en la película parte de las cosas que muestran, porque obviamente es una película que le tira palos tanto a los chinos como a los norteamericanos en ese sentido, pero en una parte sale el gerente chino diciendo, bueno, yo no sé para qué tengo esta empresa en Estados Unidos pagándole $22 al mes a los norteamericanos que me producen mucho menos que un chino, que en China le pago $13. Entonces, como que se queda abierto, digamos, el valor de la mano de obra norteamericana en un contexto en el cual su trabajo irregular, informal, desde el punto de vista de los migrantes, se entiende, o sea, está la intención de eliminarlo y dejar solamente la clase obrera blanca que tiene otro estándar de vida y también otra concepción de vida que el esfuerzo sobrehumano que suele tener un migrante ilegal. Lo vemos en Chile
si uno ve, por ejemplo, en sectores muy precarizados del trabajo, como es el tema de los delivery, la mayoría son personas migrantes, porque para una persona migrante $1 es mucho más valioso y uno es capaz de desvivirse mucho más por $1 siendo migrante que siendo chileno, por dar un ejemplo. Entonces, en ese sentido, por eso quiero recomendar esta película que hace reflexionar en torno a este tema y además que desde mi punto de vista es bastante objetiva en la forma de tratarlo. Súper, súper. Muchas gracias, Juan. Agradecemos mucho a la audiencia de Radio Mapa. Esperamos seguirlos, que nos sigan, digamos, sintonizando para ver el reporte semanal y digamos, la contingencia nacional. Siempre hay hartas cosas que comentar. En este mundo pasan muchas cosas más malas que buenas, desgraciadamente. Esperamos, digamos, seguir contribuyendo a tener una reflexión crítica sobre nuestro entorno nacional e internacional. Muchas gracias, Juan, que estés muy bien. Muchas gracias, Roberto, a Roberto en los controles y Juanjo también aquí en la conducción del programa. Ya, chau, chau. Chau, chau.